hemos recibido en la cabina de RPP al señor José Tello Alfaro, que ha sido ministro de Justicia y que es un experto en legislación electoral y fundador del Instituto ACYA Perú, que viene a darnos algunos informes de los estudios que han hecho de la manera como podría estar constituido en el Congreso bicameral que se instalará en julio del próximo año. Señor Tello, buenos días. Don Fernando Mávila, muy buenos días. Muy buenos días, bienvenido. Díganos una palabra antes sobre el Instituto ACYA, explíquenos el significado de esa palabra quechua y explíquenos qué tareas han asumido en el instituto que usted preside. Muy bien, el Instituto ACYA Perú es una asociación civil sin fines de lucro que se ha constituido con la finalidad, obviamente, de fomentar el debate en los espacios, por ejemplo, sobre gestión pública, materia electoral, también en lo que viene a ser las reformas constitucionales que están pendientes en diferentes puntos legales, en realidad todo lo que viene a ser la gestión pública, y es un espacio donde queremos nosotros poner puntos sobre las IES en lo que se refiere a lo que se debe hacer, digamos, ahora que vienen próximamente las ofertas electorales de diferentes partidos en lo que se refiere a planes de gobierno. Lo que debemos tener nosotros bien claro es que la política solamente va a cambiar si es que la sociedad civil a estas alturas interviene. Hay mucho descrédito de los partidos políticos y de los políticos en general. Entonces la idea es que la sociedad civil, y entre ellos ACYA y otros más, los medios de comunicación también por delante, tienen que cumplir un rol pues, de fiscalización y de intervención en el proceso para que una hoja de ruta, que sea la hoja de ruta que requiere el país, se logre cumplir. Me parece que, y espero que a través de los siguientes meses, haya espacios de conversación entre las fuerzas políticas. Va a haber un oficialismo y una oposición que van a quedar finalmente, pero todos tienen que tener una misma hoja de ruta en lo que se refiere a llevar el país. Seguridad, infraestructura, educación, salud, todo eso nos atañe a nosotros y en realidad es muy importante que tengamos un desarrollo integral, pero con una hoja de ruta definida. Han desarrollado un estudio súper interesante sobre el cual vamos a comentar esta mañana. De las 39 agrupaciones, una de las conclusiones es esta, la que estoy leyendo. De 39 agrupaciones políticas en la lista electoral para el 2026, solo 4 ingresarían al Parlamento bicameral, de acuerdo a este estudio. ¿Cómo así? Hasta el momento, haciendo la precisión, solamente vamos a lo que es la Cámara de Diputados, porque el estudio de la Cámara de Senadores, por ser una elección combinada entre, digamos, sistemas electorales, es decir, lo que tenemos acá, el Distrito Electoral Único y el Distrito claro. o en diferentes circunscripciones electorales, ¿no? El Distrito Electoral Múltiple. La doble elección. La doble elección, ahí estamos todavía en estudio, pero aplicando, por ejemplo, la metodología del R y también el monofuncional que tenemos nosotros en lo que se refiere al uso estadístico, estamos en lo que es una aproximación de lo que podría ser una fotografía de acuerdo a la encuesta de Ipsos Apoyo de noviembre, claro, la última, sí. La última encuesta señala, de Ipsos. Por ejemplo, que fuerzas políticas como Renovación, Fuerza Popular, ¿no? Primero Perú y Perú País para Todos, también de Carlos Álvarez, están, digamos, en las primeras ubicaciones. La medición se ha hecho respecto de intención de voto por los presidenciales. Hay que ser bien claro, no es para el Congreso. Pero en lo que sí hay que ser enfáticos es que la línea más o menos va en que va muy aparejado. Por eso que el presidencial tiene mucho que ver con lo que termina siendo la representación nacional. Puede darse voto cruzado, pero normalmente hay un arrastre importante al presidencial. En algún momento entró en el debate también si era necesario que los candidatos a la presidencia postulen también al Senado. Y creo que hubo en eso muchos comentarios, pero en lo personal lo que podríamos ver ahora, y lo digo en nombre de este estudio que hemos hecho en ACYA, es una situación que sí podría ayudar mucho a que un partido por el arrastre. El caso de Rafael López Aliaga, por ejemplo, él encabezaría la lista al Senado con el número 1, pero él ha dicho que no sabe si finalmente, de ser elegido, digamos, asumiría la responsabilidad. ¿Esto es posible? Eso es un tema que en su momento se tendría que ver, ¿no? Porque él ha ganado una elección, pero también si no juramenta, y es una decisión que en ese momento, imagino, que tomaría, ¿no? Porque entiéndase como que él está postulando a la presidencia, pero al haber habido críticas, creo que han sido públicas, incluso por otros candidatos como Keiko Fujimori, el tema creo que lo están llevando por una cuestión como que no es llegar al cargo, sino básicamente es postular a uno, y en este caso la presidencia de la República. Es lo que se puede entender en los claro, pero me ponía no solamente por el caso particular, sino que en cualquiera, digamos, un candidato a la presidencia, evidentemente hay tantos candidatos, que por un tema de arrastre elaboren una estrategia en ese sentido, de postular como cabeza en la lista para el Senado. ¿Pero podrían, llegado el momento, no asumir el cargo? Sí, claro.
podrían no asumir el cargo. Podrían no asumir el cargo. Claro. Ahora, evidentemente, si gana la presidencia, asume la presidencia de la República. No, por supuesto, eso está clarísimo. Bien, vamos a continuar conversando sobre este estudio que ha preparado de simulación de repartición de escaños en base a una encuesta de Ipsos, el Instituto Aggia, pero vamos primero a una pausa comercial. Son de las 8:21 de la mañana. Continuamos conversando con el doctor José Tello Alfaro, miembro de la Asociación Aggia, quien ha traído un estudio súper interesante sobre el impacto que va a tener la fragmentación política en la composición del próximo Congreso. En este caso, en particular, hay un ejercicio de simulación sobre la conformación de la Cámara de Diputados. Ojo, él ha hecho ya la aclaración de que se trata de una simulación en base a la última encuesta elaborada por Ipsos. Correcto. En noviembre, la última encuesta. Correcto, y que mi intención de voto presidencial, Mávila. Claro, correcto, pero igual conversábamos durante la pausa y usted decía que habrá de todas maneras un impacto producto de la fragmentación política. Y cuando uno revisa la información, por ejemplo, que ustedes han traído como parte del estudio, ve que evidentemente a mayor cantidad de partidos políticos es más difícil cumplir con los requisitos además, y esto se refleja en la representación que habrá en la Cámara de Diputados, por lo menos. ¿Cuál es el impacto, para ponerlo en resumen, de esta fragmentación política en la composición y, por lo tanto, en la representación que tendrá este próximo Congreso en su Cámara de Diputados? Hay que resumirlo de la siguiente manera. Con poca votación se obtiene una exagerada representación. Así de simple es el tema. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, año 2016, Fuerza Popular, aproximadamente 30% de la votación congresal, 73 parlamentarios. Que era proporcionado, porque son 73. Y más del 60% correcto. De los congresistas. En la última elección, 2021, por ejemplo, Perú Libre sacó 37 escaños con 18%. Entonces, tenemos mediciones que, por ejemplo, nos hacen ver cómo el efecto de la cifra repartidora, en este caso, genera ese efecto en el cual un partido político que logra pasar la valla de 5% de votación válidamente emitida a nivel nacional en la congresal, ya este partido reparte escaños, sin importar con que la representación, o sea, los escaños que obtenga, no condigan con su propia votación. Y se dispersa justamente el voto que se va y se pierde. Por ejemplo, en la última elección se han perdido 2.300.000 votos. Es decir, personas que votaron... Cuando usted dice se han perdido, ¿a qué se refiere? Para que quede claro a nuestro público. Personas que votaron que no tienen bien, representantes. votaron incluso con voto preferencial por un determinado partido que no pasó la valla. Entonces, simplemente esos votos no tienen representación y generan una anomia en la ciudadanía respecto a lo que es la representación nacional. ¿Eso es una falla? Es decir, ¿es un problema de nuestro sistema de elección que hay que corregir? Lo que pasa es que es un problema de justamente su representación. En esta elección mantenemos todavía el número mínimo de 130 parlamentarios, pero felizmente en la Constitución ya se ha precisado que el correlato tiene que ser de 160.000 electores por cada habitante, por cada elector, por cada diputado. Y en el caso de senadores, 320.000. Entonces, en este caso, por ejemplo, se va a corregir. Para esta elección, si hubiéramos aplicado esas cifras, tendríamos en candidatura 158 diputados, no 130. Pero a medida de sección, justamente para implementar la bicameralidad, se apostó por tener 130. O sea, hoy día el Perú tiene un déficit de 28 diputados. Escaños para tener representatividad. Quisiera que nos explique qué se necesita para pasar la valla de acuerdo a la legislación actual de un Congreso con 2 cámaras. Por ejemplo, esta legislación actual nos lleva a nosotros a tener en cuenta que primero se tiene que pasar el 5% de la votación válidamente emitida al Congreso. Congresal, 5%. Eso lo saca la organización política. Luego de eso, tiene que tener el 5% de diputados, es decir, 7 diputados, o el 5% de senadores, 3 senadores. Con eso, con cualquiera de las 2 cámaras, con esa representación, ya está el partido. Simplemente se consolida como una bancada. Muy bien. Y usted lo que calcule, basándose entonces en la última encuesta de noviembre de Ipsos, es que solamente 5 partidos pasarían la valla. 4. 4. Ni siquiera el quinto. Claro, ahí lo que hay que tener en cuenta también es el 30% de votos viciados, nulos, en blanco, y además también hay un 12% indeciso de acuerdo a lo que dice Ipsos Apoyo. Ahora, lo que hay que tener acá en claro es que, por ejemplo, partidos como Renovación podrían, en ese escenario, tener hasta 42 curules de diputados.
un partido como, por ejemplo, Primero Perú, 35, Fuerza Popular, 34. Y podríamos nosotros tener también en País para Todos, de Carlos Álvarez, 19 escaños. Con eso tendríamos los 130. Lo que queda en claro es que esta es una fotografía inicial. Esto va a cambiar mucho. O sea, no es un resultado final. Pero sí es importante tener en cuenta que la dispersión y la ciudadanía tiene que tomar conciencia, va a pasarnos factura. Por ejemplo, pueden cambiar los partidos que usted ha mencionado porque depende de cómo se vayan a mover las preferencias. Por ejemplo, si aplicamos la valla actualmente vigente en la elección del 2021, no hubiéramos perdido 2.300.000, sino casi 5 millones de votos. No hubieran, o sea, tenido representación en el Congreso. Es mucho más alarmante. Ahora, ¿qué consecuencia tiene eso para quien salga elegido presidente? Muy bien, es una buena pregunta, porque así como va, polarizaría básicamente entre un oficialismo y una oposición fuerte. Porque si hablamos de las 4 primeras fuerzas políticas, en este correlato de los 4 primeros a la presidencia de la República, tenemos de todas maneras en esos 4 los 2 que pasan a la segunda vuelta, al balotaje. Y tenemos aparte 4 fuerzas políticas que por correlación con el Congreso de la República tendrían una representación bastante importante. Entonces, podríamos tener un oficialismo y una oposición más consolidados, pero lo que resulta preocupante es que algunos espacios políticos, y acá hay que vertir el caso de la izquierda en el Perú, estarían sin representación. Y eso no es tan bueno, porque ellos tienen que tener una representación en el Parlamento. Entonces, en este caso, creo que es un momento también en el cual las fuerzas políticas, ya transcurría la inscripción de candidaturas en el mes de diciembre, tienen que pensar hacia las elecciones de abril en hacer coaliciones. Ya no se pueden hacer alianzas electorales, pero se pueden hacer coaliciones en torno a determinadas candidaturas que tengan posibilidades reales de poder, o sea, llegar a la elección y consolidar un espacio de las diferentes fuerzas políticas que tenemos. Pero hay alianzas electorales de izquierda que siguen peleándose entre sí. Hemos visto cómo el candidato Alanoca ha sido derrotado en beneficio del señor Atencio. Y esto en varios partidos de izquierda reunidos. De manera que no es por falta de capacidad de hacer alianzas. Tenemos una preguntita, Mávila, en relación con los pagos que algunos partidos... Exacto, esa es una de las preguntas que queríamos hacer, porque justamente en una nota que aparece hoy en Perú 21, uno de los socios de Akia se pronuncia, el doctor Fernando Rodríguez Patrón, y considera que es desproporcionado lo que se cobraría para ser candidato al Congreso en una agrupación política. En principio, es un pago legal. Lo establece el partido en un tarifario del partido, y recordemos que el partido es una organización política, pero como una asociación civil sin fin, bueno, en este caso sin fines de lucro, privada. Entonces, en materia de lo que es su regulación para una elección primaria o interna, ellos colocan a veces tarifas para justamente financiar, entre comillas, el proceso de elecciones primarias. ¿Y esa tarifa queda a criterio de quién? ¿Quién establece la tarifa? En este caso, el órgano competente de acuerdo al estatuto. Puede ser la Comisión Política, puede ser el Comité Ejecutivo Nacional, pero realmente esto sí es un tema de muchos años. Los partidos políticos, y seamos bastante claros, por ejemplo, en las elecciones, cuando vienen elecciones generales o elecciones municipales, ellos, por ejemplo, cuando tienen candidatos a Congreso que van a la reelección, o tienen candidatos a regidores, alcaldes, gobiernos regionales, ellos suelen cobrar siempre un 10% de lo que recibe esta persona por su dieta o si no por su remuneración. Y lo que aprovechan justamente en la etapa electoral es en ponerlos al día. Lo que no han pagado en 4 años, si quieren ir a la reelección, lo hacen pagar en ese momento para que participen. Entonces, ilegal. Entonces, que los partidos cobren a sus miembros para ser candidatos. Ahora, el exceso, eso sí no es permitido, pues porque ya resulta antidemocrático. Un dirigente de base que quiere ser diputado tampoco no va a pagar una fortuna, pues puede ser muy desproporcionado. Ahí tiene que haber un tema de razonabilidad y también criterios, porque también se tiene que ver el tiempo que una persona le ha dedicado al partido y la militancia, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta años, hay que tener gradualidad, pero eso ya es un tema que realmente corresponde al partido político. ¿Y cuáles partidos sabemos que tienen esta práctica con un tarifario para quienes quieran ser candidatos? La gran mayoría. Específicamente, no podría decirle cuál, digamos, y cuánto podría estar cobrando. La gran mayoría de los partidos. Nosotros hemos visto un documento de Podemos, Mávila, ¿no? Sí. Y creo que de Acción Popular. Sí. Sobre todo por los montos, ¿no? Que es lo que se ha criticado. Claro, es que lo que pasa es que es una práctica válida, permitida, pero que tampoco no debe llevar al exceso. Y la crítica justamente, Fernando, va a que no sea desproporcionado. O sea, que tampoco esto no constituya pues una barrera de postulación. Señor Tello, presidente del Instituto Akia, ex ministro de Justicia, muchas gracias por prevenirnos sobre algo que puede suceder si el voto sufre las consecuencias de la fragmentación excesiva, lo cual podría llevar a que solamente 4 de los 39 partidos que están postulando tengan representación parlamentaria y eso no exprese
las sensibilidades electorales que hay en el país. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muy buenos días, Gracias. Argelio. Vamos a hacer una pausa.